digamos, material del interior, ¿de acuerdo? Y por otro lado también teníamos otro movimiento de la Tierra, que eran los terremotos, que eran pues movimientos subterráneos que podían incluso hasta llegar a romper esta misma capa de la corteza, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que recordar que hay 4 agentes internos súper importantes: pliegue, falla, terremoto y volcán, ¿de acuerdo? Bueno, visto esto, ¿sí, don Juan? Señorita, para que si ellos van de vacaciones y van por Andalucía, nosotros cuando hacemos el viaje a Sierra Nevada, pero nos parábamos en el Torcal de Antequera Es y verdad. todo lo que usted ha explicado, los 4 agentes se dan ahí. Se dan los pliegues, se dan las fallas, se dan los agentes moderadores externos. La verdad es que es una maravilla pasear por allí y ver lo que ha creado la naturaleza, ¿no? Claro, Yo creo sí. que el Torcal es uno de los sitios donde se puede ver lo que usted está explicando y lo que va a explicar. El agua, el Pues viento, si tienen todo. oportunidad los chicos, que busquen en internet el Torcal de Antequera y así ven alguna que otra imagen también y se hacen una idea y puede ser interesante también. Seguimos entonces, ya nos queda muy poquito realmente. Bueno, hemos visto cómo se formó ese gran relieve, ¿no? Que era lo que nosotros conocemos como los continentes. Hemos visto también cómo los agentes internos pues van modificando que, en fin, pues que gracias al tipo de material o a cómo funciona la corteza de la Tierra, el relieve que nosotros conocemos sea de una forma u otra. Ojo, eso no solo modifica lo que son los campos, eso también modifica las ciudades. Lo que pasa es que las ciudades están ya tan avanzadas que realmente con nuestros ojos no somos capaces de visualizarlo. Bueno, y nos quedaría por ver lo que sería el modelado del relieve, digamos, externo, ¿de acuerdo? Es decir, qué factores que son externos al interior de la Tierra o intrínsecos al interior de la Tierra, pues hacen que también el relieve se modifique. Bueno, pues en un primer momento tendríamos el agua, ¿vale? Tenía aquí 4 tipos o 4 formas de agua, ¿no? Aquí en la esquina izquierda abajo tenéis lo que serían las olas o las corrientes marítimas, ¿vale? ¿Qué harían estas olas o estas corrientes? Pues lo que harían sería sobre todo ir con este arrastre de las olas, irían desgastando cuando digo piedra me refiero a cualquier tipo de material sensible, ¿no? Pues irían desgastando, transportando esa arena, ese materialito y lo irían moviendo de un sitio a otro. Otro tipo de agua que tendríamos sería el agua de lluvia, ¿vale? Que lo tenéis en la esquina derecha. Sobre todo, ¿qué es lo que haría? Pues filtraría o calaría e incluso llegaría a formar cuevas, ¿de acuerdo? Gracias al agua de lluvia se forman en gran medida las cuevas. Otro tipo de agua que tendríamos pues serían los ríos, que la tenéis en la esquina superior de la izquierda, ¿no? En este sentido, ellos sobre todo, ¿qué es lo que hacen? Los ríos pues van excavando, también transportan, pero van excavando sobre los valles y los cañones, ¿vale? Y van formando lo que se conocen como los deltas, ¿de acuerdo? Y por último, en la esquina inferior derecha tendríamos lo que sería el hielo, ¿vale? El hielo puede provocar, nosotros conocemos diferentes formas de hielo, ¿no? Desde esto hasta lo que sería una montaña helada, y el hielo realmente lo que puede hacer es provocar la ruptura de la propia piedra. ¿De acuerdo? Entonces, si os dais cuenta, hay 4 tipos de agua, pero todas afectan al relieve de alguna forma. Además del agua, también tendríamos lo que es, el viento, ¿vale? El viento transporta partículas, ¿de acuerdo? Alrededor del aire. Entonces, eso puede hacer que se pulan o que se limen diferentes superficies, ¿de acuerdo? Otra también, aparte del agua y del viento, pues la vegetación. Fijaros, la vegetación excava normalmente con estas raíces, con estas y con las que no vemos, pero por lo menos para que fuese un poquito más visual. Excavan con sus raíces normalmente el interior de la tierra. Lo que pasa es que estas propias raíces incluso protegen también, ¿de acuerdo? Y la propia vegetación protege de la temperatura, por ejemplo, ¿vale? O de las inclemencias temporales. Y por último, la que nos quedaría por ver sería la temperatura, ¿vale? El hecho de que en un sitio haga mucho frío o haga mucho calor también va a hacer que, por ejemplo, si hace mucho calor, los espacios o las zonas terrosas se dilaten y en el caso de que haga frío, pues se contraigan. ¿De acuerdo? Bueno, y para terminar, ¿sí? Señorita, una cosita, Sí. unos ejemplos prácticos. El agua, cuando ponemos un tiesto en la terraza, lo vamos a ver que va a tener su deterioro.
¿vale? Ujú. El viento ayer decían que en las dunas de Maspalomas había transportado, este tiempo que el hombre no ha estado pasando por allí, ha estado modificada esa duna. La vegetación Claro. la podemos ver en el Parque María Luisa, los árboles tan grandes que hay, la modificación que se puede dar. Y la temperatura lo que es cualquier situación, lo que es los puentes, ¿no? La dilatación de los Ujú. puentes, ¿eh? Para que usted Eso es. vea que se pueden dar esos ejemplos en situaciones prácticas, ¿no? Eso es. Vamos, además en la propia ciudad, o sea que realmente esto nos afecta a todos. Por eso estábamos diciendo antes que esto no es una cosa que solo ocurra en el campo, sino que esto es una cosa que ocurre todos los días, diariamente, y que el agua sigue filtrando la piedra y el hielo sigue rompiendo las rocas. Es decir, que esto sigue pasando. Lo que pasa es que nosotros, como vivimos en construcciones prefabricadas, pues realmente esto como que no lo vemos de diario ni nos afecta así tan diariamente, ¿no? Y bueno, para terminar, bueno, después de haber visto el relieve, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el papel de los seres humanos, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos nosotros realmente en el relieve? Bueno, pues nosotros hacemos una acción queriendo o sin querer en cualquier tipo de relieve. Entonces, todos los continentes están afectados, mm, por suerte o por desgracia, por nuestros actos, ¿no? Entonces, esta acción que hacen los seres humanos puede ser directa o indirecta. Por ejemplo, ¿cómo puede ser una acción directa en el relieve a partir del ser humano? Pues, por ejemplo, con la construcción, ¿vale? O con la explotación de recursos, ¿de acuerdo? Como por ejemplo lo que estamos viendo en la imagen. ¿Cómo puede ser una acción de los seres humanos indirecta? Pues, por ejemplo, con la deforestación, ¿de acuerdo? Es decir, con la tala de árboles. Nosotros lo hacemos por una necesidad de supervivencia, pero realmente, aunque lo hacemos indirectamente, estamos afectando de alguna forma a lo que sería el relieve que conocemos. ¿De acuerdo? Y por último, antes ya de terminar, pues sí que me gustaría que recordaseis, que esto lo vimos en clase, sí que me gustaría que recordaseis que hay una serie de formas del relieve que son importantísimas. Esto está sacado del libro y si os dais cuenta, nosotros estas nos las tuvimos que preparar. Recordad que empezábamos desde la montaña y la cordillera de montaña, ¿vale? Que era prácticamente lo mismo, una es una serie y otra es una única, hasta lo que vendría siendo el valle, la llanura, la meseta, el golfo, etcétera, 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 hasta que llegásemos, perdón, a la desembocadura con los cabos, archipiélagos, islas. ¿De acuerdo? Yo creo que es importante que recordéis estos ejemplos, ¿de acuerdo? Que les echéis un vistacillo y que los leáis, porque ahora cuando estéis haciendo el cuestionario, pues probablemente os preguntemos por un par de ellos. ¿De acuerdo? Así que bueno, don Jorge, pues ya hemos terminado de explicar. Simplemente añadir un poco una cosita. Yo le cuento Sí. siempre a mis alumnos de primero, cuando vemos esta situación, que el hombre cuando modifica, pues modifica sin saber que la naturaleza recuerda. Uh-huh. Año 86-87, en Viesca, en los Pirineos, hubo una tormenta muy grande, había un camping que se había puesto encima de un río que se había tapado y la naturaleza recordó por dónde Claro, iba, arrolló el camping. Por lo claro. tanto, el hombre hace muchas veces situaciones que después la naturaleza busca por dónde tenía que pasar, ¿no? Ese Efectivamente, río. Simplemente efectivamente. se... Y sobre esa diapositiva que usted está diciendo, es importante que veamos lo que es un cabo, lo que es un golfo. Es importante, una ría, que muchas veces no le echamos cuenta, pero veraneamos en Sanlúcar de Barrameda y no sabemos que estamos en una ría, en la salida del río Guadalquivir a lo Uh-huh. que es el mar, ¿no? Pues Eso es. nada, pues esa era la puntualización, señorita. Pues don Jorge, ya hemos terminado, así que esta vez hemos sido rápidos y veloces. Sí, O sí, sea sí, que sí, sí. realmente, pues nada. Soy yo el que entretiene, señorita. Soy yo el que No, entretiene. que va, que va, que va. Al revés, siempre lo digo. Al final, lo anecdótico es lo que se queda. O sea que Muy es lo bien. importante. Pues Bueno, pues nada, chicos, nos vemos la semana siguiente, ¿de acuerdo? Bueno, ya hemos dicho, ¿no? Repasaremos los mapas en un par de semanas también, por si les queréis echar un vistacillo y queréis recordar. Y nada, que mucho ánimo con la semana, que vaya todo bien y bueno, pues nos vemos pronto. muy bien. Bueno, señorita, Nos vemos adiós. pronto. Adiós.